Muy buenas tardes con todos los que puedan recibir este contenido de palabra de Dios, de alimento para el alma, para el espíritu, de palabra viva, palabra eficaz. Esta palabra que va a remover los escombros de los corazones y va a romper esos yugos que pueden estar atando tu vida, impidiendo que el Espíritu Santo obre en ti y en mí. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, obra en nosotros a través de tu poderosa palabra. Amén. Muy buenas tardes con todos los que puedan recibir este mensaje. No se olviden suscribirse y estar pendiente del Ministerio Apostólico. Estamos para servirle y para ministrar la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar un tema muy maravilloso. Se llama el poder de la corrección. El poder de la corrección. Es un tema muy amplio y quiero tocar solamente ciertos puntos importantes acerca de la importancia de en la vida de permitir que alguien nos corrija, de dejar que Dios nos corrija, de dejar que un familiar, que un padre, que un amigo, que un hermano, que un vecino nos corrija, porque la corrección trae muchos beneficios, la corrección, muchas bendiciones a nuestra vida. La palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios, en muchas veces el Señor nos habla acerca de lo importante que es aceptar la corrección. ¿Por qué? Porque como seres humanos, nosotros y como hijos de Dios, siempre estamos cerca del error. Siempre estamos cerca del tropiezo. Siempre estamos cerca de tomar una mala dirección, un mal camino o una mala decisión. Y lo único que va a traer para nosotros la medicina para nuestro hueso, dice Proverbios, es la corrección. ¿Es necesario el castigo de Dios? Sí, es necesario. Porque el castigo de Dios no es para destruir al hombre. El castigo de Dios es para que el hombre se aparte de todo mal camino. El castigo del Padre es para que el Hijo se aparte del mal. Vamos a leer Proverbios 3, lo dice claramente, dice Proverbios 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Un primer punto que la palabra nos llama es a no creernos sabios en nuestra propia opinión. Quiere decir que muchas veces ante nuestra propia perspectiva podemos estar actuando mal con una persona, podemos estar errando en algo y podemos estar pensando que estamos en lo correcto. Sin embargo, podemos estar equivocados y al no aceptar la corrección de otra persona, vamos a darnos cuenta que vamos a estar cegados por nuestra propia razón. Y vamos a decir, es que yo estoy bien, es que yo lo estoy haciendo bien, pero el problema es que lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. Y por eso dice el Salmo, Señor, guárdame de los errores o de los pecados que me son ocultos. Esto quiere decir que muchas veces tú y yo vamos a hacer cosas mal. Vamos a obrar mal y vamos a pensar en nuestra propia mente, vamos a engañarnos pensando que lo que estamos haciendo está bien, pero está mal. Y es lo importante en este punto de que aprendamos en la vida a aceptar ser corregidos, a aceptar ser castigados, porque muchas veces Dios va a usar la corrección y el castigo para salvarnos de la perdición. Es el primer bien que nos va a traer a nuestra vida, el hecho de que Dios nos corrija, el hecho de que el Señor saque la correa y nos dé. Ese hecho va a hacer que nuestro carácter como hijos de Dios sea formado a la imagen de Cristo. Lo dice aquí en Proverbios 3, capítulo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Vemos mucha gente siendo sabia en su propia opinión. Muchos cristianos ante ellos mismos se ven en el espejo y se ven y es como alguien que es egocentrista, ¿no? Y se va al espejo y dice, yo soy el mejor, yo soy el más inteligente, yo soy el más sabio, yo soy el mejor. Y de pronto aparece alguien y le dice, oye, tú no eres el mejor. No, es que yo soy el mejor. Pero es que llega alguien que te dice, tú no eres el mejor. Y eso va a crear
una pelea interior, porque va a chocar con nuestro ego, con el orgullo de nuestra carnalidad. Va a chocar el hecho de que no somos los mejores, de que en todo ámbito en la vida siempre habrá alguien más capacitado y más preparado, más inteligente que tú y que yo. Y debes resignarte a entenderlo, y así vas a sufrir menos. Lo primero que va a producir el primer fruto de la corrección de Dios en un hombre, en una persona, una mujer, en un niño, un anciano, va a ser la humildad. La corrección de Dios va a producir humildad en el corazón del hombre. Va a producir la humildad de Cristo. Cuando Dios castiga nuestras malas obras, cuando Dios castiga nuestras malas decisiones, cuando Dios castiga lo que hacemos mal, Él lo hace para que no caigamos en la perdición y en el error, para que salgamos de la confusión. Pero hay mucha gente que no quiere aceptar la corrección de Dios. Hay muchos que dicen que son hijos de Dios, pero no quieren que Dios los corrija. Entonces, ¿cómo son hijos? Si el padre debe castigar a sus hijos para corregirlos, debe castigar para poder corregir y para poder librarlo a sus hijos de la perdición. Así que primer punto, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos aprender a entender que tenemos errores, que tenemos fallas, que tenemos defectos y que a veces Dios va a usar hasta un impío para corregirnos. A veces va a usar un niño para corregirnos. A veces va a usar a cualquier persona que a nuestra perspectiva puede parecer más insignificante. Sin embargo, a través de esa persona podemos ser corregidos por el Señor. Debemos estar siempre atentos a la corrección del Señor, porque viene de las fuentes más inesperadas. A veces hasta un indigente te va a dar una palabra y te va a corregir, te va a sacar del error. Porque ninguno de nosotros somos absolutos. El único absoluto es el Señor. Así que el primer fruto de la corrección, del castigo de Dios, es que produce humildad. Produce humildad. La corrección produce humildad en nuestro corazón. Y la humildad produce obediencia. Y la obediencia trae la bendición. Lo dice Deuteronomio 28, verso 1. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos que yo te prescribo y para ponerlos por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, amado hermano, no te van a alcanzar las bendiciones y los propósitos de Dios si no aprendes a ser dócil, a ser manso ante la corrección y ante el castigo del Señor. Aprende a recibir el castigo y la corrección en silencio. Y verás que eso va a producir en tu corazón el carácter de Cristo, que fue abofeteado, que fue escupido, que fue golpeado y aprendió a través del castigo la obediencia, dice el libro de Hebreos, al Padre. Él aprendió en la muerte, en la cruz aprendió la obediencia y la sujeción al Padre que está en los cielos. Asimismo, tú y yo debemos aprender como hijos de Dios a recibir y aceptar el castigo y la amonestación de Dios. Pero hay gente que no quiere ser corregida. Hay gente que aborrece la corrección de Dios, y el que desecha la corrección de Dios será condenado porque ha rechazado someterse a la corrección y al castigo del Señor. No corra del castigo, no huya del juicio, porque el juicio y el castigo es para salvar su alma de la perdición. Amén. Dice más adelante, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, hermano. Cuando usted aprende a aceptar que el Señor es soberano en todo lo que hace,
y que a veces va a permitir que pasen cosas en su vida, que lleguen personas, que lleguen situaciones que lo derriben, que lo hagan llorar, que lo hagan sufrir, y que usted a veces fue por usted tomar una mala decisión, por no dejarse corregir. ¿Cuánta gente por falta de corrección está en una cárcel? ¿Cuánta gente por falta de corrección está muertos? ¿Cuánta gente por no dejarse corregir están en el infierno? Porque no aceptaron la corrección y desecharon el consejo del Santísimo. Tengamos cuidado, porque Dios hoy nos llama la atención a aceptar la corrección y el castigo, a poner voluntariamente la espalda. Y recordemos que el Señor llevó el castigo de nosotros, porque Él no merecía esa muerte también. Pero el castigo que teníamos que llevar nosotros fue sobre Él. Él llevó el castigo y siendo santo se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto más nosotros, viendo el ejemplo de Cristo, debemos seguir sus pisadas y colocar la espalda para Dios, para ser castigados, corregidos y para ser formados en el temor de Dios? Porque hay gente que cree que esto va a llegar de la nada. No, Señor. Va a llegar a través del proceso, a través del dolor y el sufrimiento. Va a llegar esa humildad que el Señor necesita, porque alguien humilde es alguien obediente a la palabra de Dios. La gente que no es humilde no acepta que está equivocada, que está en pecado, que está errada, que está caminando por un camino torcido. No lo reconoce, no lo acepta. ¿Y por qué muchas veces no queremos aceptar la corrección? La razón principal es el orgullo, el ego, el yo. Eso impide que yo acepte la corrección de Dios. El ego, el que yo me quiero imponer, el que yo quiero imponerme por encima de la palabra de Dios. Quiero imponer mi criterio, mi pensamiento, mis ideas carnales y mi perversión por encima de lo que manda la autoridad. Algo que va a producir un tercer fruto en una persona que se deja corregir por el Señor. A través de cualquier persona lo va a hacer. Va a traer sujeción. Va a traer sujeción. ¿Y qué es sujetarse? Sujetarse es someterse a la autoridad de Dios. Someterse a la autoridad de la cabeza, de Cristo. Esto pasa mucho en los matrimonios. A veces la mujer no se somete a su marido. Quiere hacer lo que le da la gana. Quiere ella mandar a su marido. Quiere ella gobernar su casa. Cuando la palabra de Dios no mandó así el Señor. Dice que su mujer debe estar sujeta a su marido. Y el varón debe estar sujeto a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Esto es dentro del marco del matrimonio. Entonces, amados, debemos entender lo fundamental que es este tema de la corrección. La corrección puede transformar tu vida, pero el desechar la corrección, el desechar el castigo de Dios, te puede llevar al fracaso, hermano. Te puede llevar a la perdición. Ten cuidado, porque aquí dice que va a ser medicina. Va a ser saludable para ti ser corregido. Va a ser bueno para ti, porque te va a guardar de tomar una mala decisión, de tomar un mal camino, de casarte mal, de hacer un mal negocio. Lo que te va a librar de eso va a ser la corrección de Dios. ¿Y cómo Dios nos corrige? A través de su santa palabra. A través de su palabra el Señor nos enseña lo que Él demanda, lo que Él espera de nosotros como hijos de Dios, y es que guardemos sus preceptos, sus mandamientos y sus estatutos. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde a los estatutos y a los mandamientos de Dios. Y cada vez que el Señor mandaba un profeta para los sacerdotes, como en el libro de Jeremías, cuando Jeremías es azotado por el sacerdote Pasur. Pasur golpea a Jeremías y lo pone en el cepo, porque Jeremías le dijo una profecía que era contraria a la forma como él estaba llevando el reino y la obra de Dios en Jerusalén, como él estaba administrando el templo de manera equivocada, como el pueblo se había ido a la idolatría, como el pueblo se había desviado a los ídolos, como hacían culto a Moloch, como hacían tantas prácticas diabólicas y hacían un sincretismo entre lo de Dios y los ídolos.
Y Dios manda al profeta Jeremías a donde este sacerdote, a la casa de Dios, en el templo, en Jerusalén. Y este sacerdote, al oír la profecía, como no le era agradable, dice que se enojó con Jeremías y lo tomó al profeta de Dios y lo puso en el cepo y lo castigó. Y así vemos hoy en día que al que habla lo que es contra el pecado, contra la maldad de la iglesia, la gente no le da views, la gente no ve los videos, la gente no le da like, la gente lo ignora porque no quieren ser corregidos. Han desechado la corrección y al desechar la corrección están desechando a Dios, y al desechar a Dios se están desechando a ustedes mismos, porque Dios no puede ser desechado por nadie, porque Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Él no puede ser desechado por nadie. Así que el que pierde siempre será usted y yo. Seamos prudentes. Dice aquí el Señor en su palabra que será refrigerio para tus huesos la corrección. ¿Qué es refrigerio? Cuando alguien va por un largo desierto, va sediento, va necesitado. A veces en la vida no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar, qué decisiones hacer. Y en ese transcurso vamos como que pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Qué será lo mejor para mí? ¿Qué debo hacer, Señor? Y muchas veces Dios permite que estemos en ese desierto, sedientos, sin saber para dónde ir, sin orientación. Lo permite para que sintamos la sed y la necesidad de buscar su rostro y de buscar su consejo. Y allí vamos a valorar la palabra de Dios. Vamos a valorar la enseñanza y la corrección del Padre. Cuando Él nos lleva al desierto y Él nos da otra vez ese refrigerio que tal vez lo tuvimos en montones en otro tiempo. Ese maná que fue desperdiciado, hoy es muy necesitado. Dios quiere que sus hijos aprendan a valorar su presencia, que aprendan a amar su presencia y a amar su palabra, a no tomar la palabra como una carga pesada, a no tomar la corrección de la palabra como una maldición. La palabra de Dios es una bendición, pero para el que ama la justicia. Pero para el que es injusto, la palabra de Dios es una carga, es un peso que Él no quiere llevar, es un látigo, es un azote que Él no quiere recibir. Hoy tiene que aprender a recibir el azote del Señor si usted quiere ser un hijo verdadero de Dios. Y dice aquí: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Recuerda darle siempre lo primero al Señor. Las primeras horas de la mañana, en la madrugada de oración, las primeras horas del día para hacer tu devocional, las primeras horas de la mañana para tú invocar el nombre de Jesús, para tú postrarte en la presencia del Señor, van a hacer la diferencia entre un cristiano caliente, un cristiano que está avivado y un cristiano que está inerte, que no produce, un cristiano que está seco, que está tibio, que está entre el mundo y entre Dios, y que al final del día se terminará perdiendo debido a que no busca al Señor con integridad. Amados, seamos prudentes. Dice aquí que lo primero siempre debes dárselo a Dios. Lo primero de los bienes, de todo lo que Él nos da, démosle lo primero, cada día, cada mañana, cada momento, buscarlo, las primeras horas de la mañana. La primicia no es necesariamente dinero, sino dale lo primero, dale siempre lo fresco del día. Antes de que se salga el sol, dice David, antes que venga el alba, me adelantaré al alba para cantarte, para adorarte, para enaltecerte, oh Jehová, para glorificar tu nombre. Eso debe hacer usted y yo para poder estar en la presencia del Señor. Al Señor sea la gloria. Amén. Entonces a los que anuncian la verdad y el juicio de Dios, la gente no los quiere invitar a sus iglesias, la gente no le da la puerta, la gente le cierra la puerta a los que vienen con juicio y con palabra de castigo. La gente los sacan de sus iglesias, los ponen en el cepo, los rechazan, los marginan, porque no quieren recibir la corrección del Señor. Y vamos terminando. Dice aquí: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te canses de ser corregido. Quiere decir que la vida cristiana es una vida de corrección. La vida cristiana es una vida de corrección. La vida cristiana es una vida, grábeselo, de corrección. Todos los días, año tras año, mes tras mes, hasta el último día de nuestra vida, el Señor nos seguirá
corrigiendo, porque Él está tratando de formar a Cristo en nosotros. Y para formar a Cristo tienen que haber azotes, tienen que haber golpes, tienen que haber esos latigazos que Él recibió a manera de castigo y a manera de corrección, para matar la carnalidad, para matar los deseos impuros, para matar la arrogancia, para matar al ego. Es necesario el castigo del Señor en la vida del hombre, porque el castigo de Dios salva al hombre del mal camino. Aleluya. Ahora dice aquí que no se canse, siempre le va a corregir, siempre va a poner, y va a poner a alguien que está muy por debajo de usted. Va a usar un niño, va a usar a alguien más insignificante que usted para humillarlo, para corregirlo. La corrección de Dios es fundamental para la vida. La gente que fracasa en la vida es porque no se deja corregir, no se deja guiar por otro, no acepta el consejo, y esas personas siempre fracasarán porque no aceptan la corrección, no aceptan el castigo. Aquí dice que Dios dice en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga. Una prueba de que Dios nos ama con un gran amor es que nos castigue, porque Jehová al hijo que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, como el padre al hijo a quien quiere. Dios te va a corregir todas las veces que sean necesarias, hasta que llegues a la madurez, al conocimiento y al entendimiento y a la plenitud de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador y el autor de nuestra gloriosa salvación, que solo en Él la tenemos, y debemos vivirla aceptando la corrección. ¿Cuál va a ser el mayor beneficio de dejarse corregir? Para finalizar, dos cosas puntuales. El primer beneficio de dejarse corregir es que la corrección trae como resultado la bendición. Cuando alguien se deja corregir, Dios lo bendice y le entrega más. Le da más responsabilidad en el reino, le da un mayor ascenso. Cuando alguien se deja corregir, crece espiritualmente. Cuando alguien se deja corregir, crece en todos los ámbitos de su vida. Cuando alguien acepta la corrección, alcanzará el éxito en la vida. Pero el que no acepta la corrección está condenado al infierno y al fracaso, porque no acepta el castigo. Y recuerde que Dios nos corrige porque nos ama, y Él no quiere que nos vaya mal, y Él no quiere que fracasemos, y Él no quiere que los dones que nos ha dado, los talentos que nos ha entregado, se echen a perder. Él no quiere que echemos a perder todo lo que Él ha depositado en nuestro interior. Hermano, honra al Señor con lo primero de tu corazón, con lo mejor, y aprende a aceptar la corrección del Señor Jesucristo, porque la corrección de Dios salvará tu alma de la perdición. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús, suscríbete y dale like. Amén.